Hola amigos y amigas, soy Rubén de Maasai Adventures Channel y esta vez te invito a acompañarme por una nueva aventura. Esta vez te presento la ciudad de Zaragoza, con una serie de curiosidades poco conocidas y poco contadas. Si quieres saber todo sobre esta fascinante ciudad, acompáñame hasta el final. Zaragoza, ciudad fundada en tiempos romanos, nada menos que por el propio César Augusto, recibiría en sus orígenes el nombre de César Augusta. El vocablo con el tiempo iría evolucionando hasta llegar al del actual Zaragoza, que es el nombre que mantiene en la actualidad. Se trata de una ciudad muy interesante desde el punto de vista patrimonial y artístico, ya que no tiene solamente un origen romano con restos importantes a ver en este vídeo que vamos a enseñarles hoy, sino también un arte muy particular, característico de España, que es el arte mudéjar, realizado por los mozárabes, es decir, los musulmanes que quedaron viviendo en los reinos cristianos de España en la época de la Reconquista, en las cuales personajes como Alfonso I el Batallador cumplieron un rol muy importante. Muchos judíos y musulmanes vivirían dentro de los territorios de la Corona de Aragón mucho tiempo hasta su expulsión por los reinos cristianos, concretamente en la época de los reyes católicos en 1492. Sin embargo, la huella artística de todas estas personas permanece en la ciudad, y no solamente eso, sino que tendrá influencias en otros estilos artísticos posteriores que se desarrollaron en este país, como por ejemplo el modernismo, que te enseñaremos más adelante. En general, para los que no lo saben, Alfonso I el Batallador fue un rey cristiano, concretamente el rey aragonés, que reconquistó la actual Zaragoza de manos de los musulmanes, que la tenían convertida en lo que se llamaba un reino taifa, y de cuyo tiempo es originaria el Palacio de la Aljafería, del cual tengo un vídeo muy específico y que te invito a ver si quieres verlo con lujo de detalles. Y ahora continuamos. Comenzamos por la estatua de Alfonso I el Batallador, en el Parque José Antonio Labordeta, uno de los lugares más apreciados por los zaragozanos, que fue inaugurado en tiempos de Primo de Rivera. Cuenta más abajo con la Fuente de los Colores y este fabuloso paseo que les iremos enseñando a medida que les vamos contando la historia de este parque y de esta ciudad. Concretamente, este lugar sería llamado Parque Primo de Rivera hasta el año 2010, en el que José Antonio Labordeta pasaría a mejor vida y sería rebautizado en su honor este parque, teniendo el nombre actual. Durante casi un siglo, este sería casi el parque más grande de la ciudad, hasta la construcción de uno más reciente que se encuentra en un lugar de exposiciones inaugurado hace no mucho tiempo en la ciudad de Zaragoza. Las vistas del parque son sencillamente magníficas, del Parque Grande como le conocen los zaragozanos, y ya pueden apreciar un poco el por qué es uno de los lugares predilectos de los habitantes del lugar. Dentro de las curiosidades del parque tenemos que también cuenta con un jardín botánico que tiene principios en los finales del siglo XVIII y que todavía se conserva con una colección botánica importante. El jardín botánico cuenta en su interior con la presencia de aves migratorias, como las que pueden ver, cuenta con diversos miradores, estanques y plantas convenientemente musealizadas en las que se enseña la especie expuesta dentro de los jardines del parque. Cuenta con una estación fenológica, no sé si sigue en funcionamiento o cumple la función que pone, pero en general los jardines, y concretamente el jardín botánico, está bastante en cuidado, Y ya saliendo de este parque, vamos a ir a otro lugar que no se encuentra muy lejos de aquí, un cementerio militar italiano. ¿Sabías que Zaragoza cuenta con uno de ellos? Por cierto, uno de los más grandes que existen en el extranjero. Sígueme para que sepas un poco de su historia.
Y ahora te introduzco a uno de los lugares de Zaragoza poco conocidos en general, el mausoleo militar italiano que se encuentra en la ciudad. Oficialmente llamado Sacrario Militare Italiano y conocido por los lugareños en Zaragoza como la Torre de los Italianos. Es uno de los cementerios militares italianos más grandes que existen en el extranjero y que alberga principalmente cuerpos de caídos en combate por Italia. Se trata de un memorial mandado a construir por el propio Mussolini tras la Guerra Civil Española y que en su momento estaba pensado para albergar solamente cuerpos de los soldados italianos caídos en combate en ayuda de Franco. Sin embargo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el lugar ha sido destinado para los enterramientos de todos los italianos caídos en combate en España, sean del bando que sean. Se trata de un lugar que es propiedad del gobierno de Italia, concretamente gestionado por el Ministerio de Defensa, y que en la actualidad, para el momento en el que se hace este vídeo, hay que pedir permiso al gobierno italiano para poder entrar a su interior. El edificio sigue los estilos arquitectónicos propios de la época de la Italia de Mussolini, que es cuando se construyó el edificio. En general, el significado que tiene para los italianos actualmente es el de la reconciliación, ya que existen cuerpos de italianos caídos, del caso de la Guerra Civil Española, de ambos bandos, enterrados en este lugar. Sin embargo, dispone también de una iglesia gestionada por los franciscanos, que son los que custodian el mausoleo militar. El edificio cuenta con 42 metros de alto, aunque en su momento estaba proyectado que llegara hasta los 80, pero por falta de presupuesto y ya las vicisitudes de la guerra hicieron que el tamaño y las dimensiones del proyecto se fueran reduciendo hasta las actuales. Ya después tenemos el monumento a los sitios de Zaragoza, concretamente relacionado con una etapa de la historia de la ciudad en la que ésta fue asediada por los ejércitos franceses durante la invasión de Napoleón a principios del siglo XIX. Concretamente, esta ciudad sufriría 2 asedios en los que se representan diversas escenas épicas que las crónicas de la época nos han dejado hasta nuestros días. Diversos personajes de la ciudad, algunos de la realeza, otros no tanto, que realizaron acciones destacadas en la defensa de la ciudad contra los ejércitos invasores franceses de la época. Se trata de un lugar que conmemora el centenario de aquellos hechos y que representó una transformación notable del espacio urbano que se encuentra alrededor de lo que hoy en día es una de las plazas conmemorativas de la ciudad. Y ahora nos encontramos con los restos de lo que queda del antiguo teatro romano de Zaragoza, empezado a construir en tiempos de la época del emperador Tiberio. Sería un lugar el cual sería incluso más grande en tamaño que el teatro romano de Tárraco. El lugar estaba relacionado con el culto a la casa imperial y existe dentro de una zona museística una reconstrucción de lo que se cree era el mecanismo de telones de fondo que era utilizado en las escenas, junto con restos de antiguas estatuas móviles que existían para recrear distintas escenas de obras escogidas.
Se trata sin duda de uno de los lugares imprescindibles a visitar, junto con los otros 3 museos que existen de la época romana de la ciudad, que al tener orígenes en época de Augusto, sin duda es imprescindible mirar en una visita de la ciudad. Dentro de las curiosidades del teatro romano, tenemos que se ha realizado esta estructura de techumbre para proteger la estructura de la erosión y de la corrosión por razones climáticas. Es sencillamente maravilloso, imprescindible visitarlo, sin duda alguna. Y aquí tenemos los restos de las termas, de las que se conserva solamente la piscina, el antiguo sistema de desagüe. Vamos a colocarnos aquí para que lo puedan ver bien. Réplicas del patio de columnas, y que en principio se trataba de unas termas que eran comparables a las de Pompeya, junto a lo que se conserva del antiguo sistema de letrinas. Bien, tocaba la hora de la pausa, la hora de comer, y sencillamente he comido lo que son los platos típicos de Aragón, y concretamente alguno específico de Zaragoza. Migas a la pastora de entrante con el ternasco de Aragón, que es un plato que puedes encontrar en toda la región. Suelen ser los platos típicos de esta zona, solamente los encuentras aquí, y si vienes aquí son de los imperdibles si quieres degustar lo clásico de este lugar, junto con una cuajada que, bueno, suele ser un plato que no suele encontrarse solamente aquí en Aragón, pero que es de los clásicos de las zonas castellanas. Y ahora vamos a continuar con nuestro paseo por la ciudad. Aquí tenemos las migas. Y bien, ya una vez comidos nos encontramos en la Plaza España, lugar que fue eje principal de la expansión de Zaragoza hacia el sur años más tarde, y en la que nos vamos a encontrar una de las zonas emblemáticas de la ciudad, que se llama El Tubo, al cual les llevaré más adelante. Vamos a darles una panorámica para que lo vean. En el que les voy a enseñar un detalle importante. Aquí este monumento está sustituyendo a la original Cruz del Coso, que celebraba a los caídos de la defensa de Zaragoza en la época de las invasiones napoleónicas. Pero también existen algunas otras curiosidades. Vamos a colocar por aquí. Hay gente que no le gusta ser filmada, así que hay que procurar no hacerlo. No es nada raro encontrar una bandera de España precisamente en la Plaza de España, en un sitio como este. Sin embargo, una de las curiosidades, y que dicen mucho de la relación con los militares que existe de esta ciudad, ya que aquí está la Academia General Militar de Zaragoza, tenemos los símbolos de las distintas fuerzas militares españolas: la Guardia Civil, el Ejército de Tierra, el Escudo Nacional de España, tenemos el escudo de la Marina y el Ejército del Aire, como se llama oficialmente a la aviación española. Eso es una característica que no había encontrado hasta ahora en ningún otro lugar de España por el momento, que el asta de la bandera tuviera los símbolos de las 4 fuerzas militares existentes. Bueno, aunque recordemos que la Guardia Civil teóricamente no está considerada una fuerza armada y que ha dejado de depender del Ministerio de Defensa hace mucho tiempo, por reformas que se hicieron en la Unión Europea. Y aquí, justamente entrando en la calle del Coso, empezamos a entrar en lo que es la zona llamada por los zaragozanos El Tubo.
Empezamos por la calle de los Mártires. Se trata de una popular zona de tapeo y degustación que ha ido creciendo con los años. Aunque oficialmente la zona se restringía únicamente a una sola calle, llamada la calle Estebanes, ha ido creciendo con los años hasta incluir varias dentro de este casco urbano. Esta es la principal característica. Calles estrechas, no muy lejos del casco antiguo, o del casco viejo, como se le dice en esta ciudad. Vamos a ir por aquí, y luego después volveremos a ver. Vamos explorando la zona. Aquí se puede ver rastros de lo popular que es esta zona como ambiente de fiesta. Aquí en esta zona están algunos de los bares y restaurantes más antiguos de Europa. Bares, cafés y restaurantes. En esta zona, comparado a otras, España veo que se exhibe más la bandera española. Y aquí tenemos la calle en la que oficialmente empieza y termina la zona del Tubo, donde comenzó oficialmente, la calle Estebanes. A lo largo de la cual discurre la actual zona. Ya saliendo de la zona del Tubo, concretamente siguiendo la calle Estebanes, llegarás a la Plaza de Sas o de Santiago, que no te llevará muy lejos de la céntrica calle comercial de Alfonso I, la cual te lleva directamente hasta uno de nuestros principales objetivos, la Plaza del Pilar, que es sin duda una de las más grandes plazas públicas de España y que concentra gran cantidad de edificios históricos con distintos estilos arquitectónicos de la ciudad, y que en una visita como esta es imprescindible pasar por aquí. Aquí tenemos la calle de Méndez Núñez, que es un héroe militar español muy conocido y que es uno de los límites de la zona del Tubo, concretamente, bordea esta zona. Y ya nos encontramos en la Plaza del Pilar, la que es sin duda una de las más amplias que existen en España, en las que tienes diversos edificios emblemáticos como la Basílica del Pilar, que les vamos a enseñar más tarde, que es una obra arquitectónica de gran valor artístico. No muy lejos de aquí se encuentra la SEO, que es otro edificio que les vamos a enseñar, pero ahora mismo me quiero detener en un edificio, una construcción muy particular, que son estas galerías modernistas, construidas justamente frente a la Basílica del Pilar. Formalmente conocido como el Pasaje del Comercio y la Industria, es conocida por parte de los zaragozanos como el Pasaje del Ciclón, que fue el nombre de uno de los antiguos comercios que llegaron a estar aquí, en esta zona, que tenía este nombre, concretamente una juguetería. Es una de las 3 galerías modernistas que se conservan en España y es una de las primeras que fue realizada a finales del siglo XIX. Se trata de un edificio
exponente del estilo del modernismo francés, inspirado en las galerías similares a esta existentes en París, pero me quiero detener en una observación que es la presencia del arte modernista concretamente en la zona de Aragón. Si ven el vídeo que les he dejado sobre Teruel, en el que también hablamos sobre estos estilos artísticos, existe la presencia en varias partes de Aragón del estilo modernista, que tanto se atribuye a Antonio Gaudí en Barcelona. Esta relación, el por qué existe edificios modernistas en Aragón, no es sencillamente casualidad. Está muy relacionado con el arte mudéjar característico de la zona de Aragón. Pocos saben, bueno, los que normalmente no han estudiado mucho arte, que el estilo modernista, y concretamente el trabajo hecho por Antonio Gaudí, tiene mucha inspiración en el arte mudéjar característico de Aragón, que podemos encontrar en Teruel e incluso aquí en Zaragoza, como por ejemplo el Palacio de la Aljafería. El arte mudéjar, hecho por los mozárabes, influenciaría muchas corrientes artísticas posteriores a lo largo del tiempo. Tendría grandes influencias en el arte colonial español, que se puede ver a lo largo y ancho de todo lo que fue el antiguo imperio que tuvo España en sus antiguas colonias, en la construcción de catedrales, basílicas, se puede apreciar todo esto. Incluso en artes posteriores, en estilos artísticos como el arte barroco, el neomudéjar, que es sencillamente una imitación tardía quizás de el mudéjar original, y después el arte modernista e incluso el modernismo catalán, tiene notables influencias no solamente del arte gótico, sino también del arte mudéjar hecho por los mozárabes a lo largo de la Edad Media. Sería un estilo artístico que tendría muchas influencias en estilos posteriores hasta llegar incluso al siglo XX. La Basílica del Pilar. Importante edificio. No es la única basílica presente en la ciudad, pero sí que es una de las joyas arquitectónicas del arte barroco español, con frescos de pintores importantes en su interior, que les vamos a enseñar ahora más adelante en lo que entremos. En su interior podremos encontrar construcciones de altares hechas en alabastro y en granito. Recordemos que el alabastro es una piedra bastante común en la zona de Aragón, motivo por el cual la vamos a ver en muchas construcciones. Y bueno, y el edificio en sí tiene muchos detalles artísticos que hacen que su descripción sea bastante amplia, por lo que esto lo dejaremos para que ustedes satisfagan su curiosidad viniendo a este lugar. La Basílica del Pilar no solamente es una joya arquitectónica, símbolo del barroco español, que conjuga diversos estilos artísticos, sino que también es un edificio muy relacionado con la historia de la ciudad, concretamente con la historia de la invasión napoleónica, en la que las tropas francesas llegaron a bombardear el edificio y cuyos efectos se pueden ver aquí, en estos agujeros. Los bombardeos los realizaban los franceses desde la zona del barrio del Arrabal de Zaragoza, ya que sabían que la catedral daba voluntad de resistencia a los zaragozanos. Era un símbolo de la resistencia aragonesa, de la resistencia zaragozana a su avance, a su invasión. Sabedores de esto, la bombardearon repetidamente para quebrar la resistencia de los defensores en aquel momento. Recordemos que es una ciudad que fue sitiada en 2 ocasiones durante las guerras napoleónicas, y en su interior se llegaron a refugiar gran número de habitantes de la ciudad durante las épocas del asedio. Aquí se puede ver mucho más todavía los efectos de los bombardeos hechos por los franceses durante aquella guerra. Ya estamos en el pórtico principal de entrada.
para que se puedan apreciar los detalles magníficos de la talla en madera. Entramos para que vean los increíbles detalles que tienen las puertas de un botafumeiro que sirve para... y ahora los altares. Se aprecian los frescos que hay en las cúpulas del templo. Toda una joya del arte barroco, aunque no es el único estilo que vamos a encontrar en este templo, como suele ser habitual prácticamente en todos los que se encuentran históricos. Y véase este detalle. En el que parece, creo, cubre una zona subterránea, posiblemente una cripta. Existen homenajes a personajes que fueron importantes en diversos países. Aquí tenemos la bandera, creo identificar la bandera cubana, la de Nicaragua, de varios países latinoamericanos. La magnífica talla de las puertas en madera. Existen diversos altares y en principio también criptas funerarias. Véase los detalles magníficos de los frescos pintados en las cúpulas. Más banderas de distintos países. Esto es quizá Zaragoza tiene la particularidad de tener dos basílicas en su casco viejo, de las cuales esta, la Seo de la Epifanía, es quizás una de las más particulares. Se trata de un lugar que integró la antigua mezquita mayor hecha en el reino de Taifa y que está declarada como Patrimonio de la Humanidad, representando el arte mudéjar zaragozano que se encuentra en la ciudad y que pueden apreciar aquí, en esta zona de paredes. Concretamente sobre este tipo de arte, ya tengo un vídeo sobre la ciudad de sobre la ciudad de Teruel, que les invito a ver para poder apreciar detalles como este, en los que se puede ver restos de la decoración con cerámica. Y lamentablemente no podré enseñarles el interior del aseo,
ya que las grabaciones en su interior están prohibidas. Sin embargo, intentaré dejar algún material en mi cuenta de Instagram, la cual les invito a suscribirse y ver el material que pueda dejar. Aquí tenemos la actual portada de la entrada de la basílica, que no es estilo mudéjar precisamente. Y aquí tenemos el campanario, la torre, que como ven, tiene un inconfundible estilo mudéjar con un reloj instalado en épocas más recientes. Bien, en general, una vez observado el interior, allí también me dejaron claro de que no se podía tomar fotografías en absoluto, por lo que lamentablemente no podré ofrecerles contenido de este estilo, pero sí les puedo dar una pequeña descripción de lo que van a encontrar. En su interior realmente no hay expresiones de arte mudéjar como en el exterior, lo que sí que hay son expresiones de importantes piezas de arte medieval, concretamente gótico. Tenemos una importante colección de tapicerías medievales, tapicerías flamencas concretamente, que pertenecen al consistorio y de la unión incluso de dos ayuntamientos, el del Pilar y del del Aseo, que acrecentaron la colección con los años. Y tenemos sobre todo obras hechas en la piedra que más abunda en Aragón, en alabastro, entre las que destaca el retablo mayor, que es una de las piezas góticas más importantes que se pueden encontrar dentro del Aseo. Y ahora continuamos nuestra visita. Otro lugar importante dentro de la visita a Zaragoza, sin duda, es el Museo del Foro Romano. Vamos a entrar ahora hacia las antiguas cloacas mientras les vamos contando la historia. El Foro Romano era una edificación que era el centro de todo, administrativo, económico, de reuniones. Y en general se colocaba en las antiguas encrucijadas de caminos, las principales arterias de comunicación con el imperio. Sin embargo, en el caso de este, se colocó cerca del río, lo cual quiere decir que la principal arteria de comunicación en la Zaragoza romana, en la César Augusta, era precisamente el río Ebro, que es el que pasa por la actual ciudad. En ese sentido, la importancia del foro era tal que no solamente era el centro administrativo y económico de la ciudad, sino que también se recolectaba agua en él, tanto la potable como las negras. Aquí tenemos los restos de la cloaca que llevaba las aguas negras, y aquí tenemos los sistemas de recolección del agua potable a través de un canal. Y aquí tenemos los cimientos, las bases de cimentación de lo que fue el antiguo foro romano. Y aquí tenemos una reconstrucción histórica de cómo debía ser el funcionamiento. Una ambientación del comercio, de las actividades administrativas y de las comunicaciones con el imperio. Y un poco el ornamento que existía. Sin embargo, Zaragoza es una ciudad que desde el punto de vista histórico y artístico se puede enfocar de diversas maneras, no solamente desde la época romana, que sin embargo para mí es imprescindible debido al alto nivel de vinculación con Roma desde su fundación, por lo que es prácticamente imprescindible para mí pasar por este periodo histórico. Y entre los hallazgos importantes que se hicieron en este foro estuvo el sistema de recogida de aguas mediante antiguas tuberías de plomo hecha por los romanos, con lo cual se sabe que utilizaban el plomo, que es un material que se funde a baja temperatura, se puede incluso hacer en la cocina de casa como experimento, por lo que era muy fácil trabajarlo y sobre todo era maleable, mejor dicho, es maleable, lo cual permitía
adaptarlo a las variaciones del terreno de manera relativamente sencilla. Y ya por último, dentro de la serie de museos de la Zaragoza romana, faltaba por ver el puerto romano. El río Ebro, que es el que pasa por Zaragoza, era navegable en la antigüedad hasta donde se encuentra la actual ciudad de Logroño, ya metidos dentro de los territorios de Castilla. La comunidad castellana es la más grande de España y bueno, solamente les sugiero tomar un mapa, solo por simple curiosidad, para darse una idea de qué extensión era navegable del río en aquellas épocas. El puerto en cuestión formaba parte de las instalaciones del Foro Romano que visitamos anteriormente, en el que se hacían los intercambios comerciales y era el principal eje de comunicaciones con el resto del imperio, motivo por el cual el Foro Romano se encontraba prácticamente a orillas del río Ebro en su momento. Esto implicó algunas inundaciones y posteriores trabajos de canalizaciones de aguas para lograr mantener la ciudad, que fue fundada primordialmente por antiguos legionarios romanos retirados del servicio después, desde los tiempos de Augusto. En general este pretende ser un vídeo diferente sobre la ciudad de Zaragoza y su patrimonio, por lo que me enfoco en la parte que menos se enfocan los que exponen la ciudad de manera general. Precisamente el periodo romano, que fue una época bastante extensa y sobre la que se fundó esta ciudad, pero no es el único aspecto sobre el que se puede enfocar la ciudad. También menciono alguna pequeña parte curiosa que tiene que ver con la Guerra Civil Española, el mausoleo de los italianos, por ejemplo, pero existen también interesantes museos como el de Goya, importante artista español de principios del siglo XIX, que vivió mucho tiempo aquí en la ciudad de Zaragoza, por lo que existe un importante patrimonio hecho por este artista en la ciudad, no muy lejos de la Catedral del Pilar. Después tienes otros museos de reciente creación que también son interesantes, como pueden ser el Museo Escuela del Origami, con exposiciones de este, digamos, arte de papiroflexia, que se renueva constantemente a medida que pasa el tiempo, por lo que cada vez que lo visites vas a tener una exposición de colecciones diferentes. Y por último, también muy recomendable, sobre todo para hacerlo con niños, es el Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza, con una importante colección de equipamiento y vehículos utilizados por el cuerpo de bomberos a lo largo de los años. Dentro de otras curiosidades que tiene la ciudad, como son, por ejemplo, el Mercado Central, que es de estilo modernista, y algunos palacios renacentistas y modernistas que están repartidos también por toda la ciudad. La realidad es que el patrimonio es bastante amplio, por lo cual nosotros aquí no vamos a enfocarnos en todo esto, sencillamente lo mencionamos y vamos a ir cerrando el vídeo con una de las partes más bonitas de la ciudad. Hay que esperar para esto el atardecer. Acompáñame. Pero también existen rincones desconocidos y con historia importantes en Zaragoza, concretamente en el Parque de la Valdegurriana, que son las obras hidráulicas del Canal Imperial de Aragón, donde puedes encontrar, por ejemplo, la esclusa de Valdegurriana, que servía para salvar un desnivel de 13 metros en un canal de navegación, una de las obras hidráulicas más importantes de España, hecha en época imperial, pensada en tiempos de Carlos I. Estaban pensadas para realizar un canal de navegación semejante a los que se hacían en Francia, como por ejemplo el Canal de Midi. La navegación por este lugar comenzó alrededor del siglo XVIII, teniendo incluso un manual de reglamentación de navegación. El objetivo de este canal no era solamente crear una vía de navegación fluvial que comunicara estas partes del reino en España, sino también llevar las aguas
de la histórica acequia de Aragón hasta la ciudad de Zaragoza y ampliar las aguas disponibles en las acequias de la época. Aunque esta magnífica obra hidráulica de más de 100 kilómetros navegables ya no está en funcionamiento, aquí tenemos la zona en la que se encontraban las puertas de las esclusas, que servían para salvar el desnivel que ven hasta llegar a lo que ahora es una acequia. Véase el gran desnivel que salvaba la esclusa. Vamos un poco más para abajo para que lo puedas ver, que ya aquí se ve mejor. Aquí ya se aprecia mucho mejor. Todo el desnivel que salvaban. Aquí tenemos la esclusa vista desde la base. Una excelente pieza histórica de ingeniería hidráulica, sin duda alguna. En la actualidad, el parque, pues, es una zona de esparcimiento bastante popular entre los zaragozanos, con una zona natural a considerar para aquellos que les gustan este tipo de excursiones en la naturaleza, para que se vea que incluso en ese sentido Zaragoza tiene mucho que ofrecer, incluso en materia de naturaleza. Y bien, y como no podía ser de otra forma, no muy lejos de la Plaza del Pilar se encuentran los restos de la antigua muralla romana que protegía a la antigua César Augusta, la actual Zaragoza, pero la de los tiempos romanos, y no muy lejos de el mercado que vamos a visitar ahora más adelante, de estilo modernista, encontramos una curiosa estatua del emperador romano César Augusto, que sin embargo pocos saben que no fue obra de los zaragozanos ni fue siquiera encargada por ellos. Se trata de un regalo del gobierno italiano a la ciudad, concretamente del gobierno de Benito Mussolini, que ya en los tiempos de la Guerra Civil Española se dedicó a realizar copias de esta estatua presente en el Museo del Vaticano y la repartió por diversas ciudades europeas que estaban vinculadas de alguna u otra forma históricamente con el Imperio Romano. Esta estatua fue realizada en Roma, en material de plomo y mandada a enviar nada más y nada menos que por Benito Mussolini a esta ciudad que, al tener afinidades ideológicas con el régimen franquista, al que apoyaron en esa época, se colocó en un lugar importante. La estatua ha ido cambiando de lugar con el paso del tiempo y este es el emplazamiento que tiene en la actualidad, no lejos de la antigua muralla romana como corresponde. Y ya justo al frente tenemos lo que es el mercado central de la ciudad. Y ya dejamos de un lado a César Augusto y nos concentramos en el llamado Mercado Central de Zaragoza, edificio modernista, bueno, concretamente de estilo ecléctico. No se puede considerar un edificio del modernismo temprano. Y ahora vamos a hacer una pequeña exploración de su interior. Hay que destacar que ya enseñé una obra, que son las galerías ubicadas cerca de la Basílica del Pilar, de la Catedral del Pilar, que está inspirado en el modernismo francés, concretamente. Ahora les enseñamos la estructura del mercado. Oh, increíble. En el que se puede ver la planta modernista impresionante que tiene. En la actualidad sigue cumpliendo la misma función que cumplía en el pasado, ser un mercado central en el que se realiza diversos tipos de compra. Y justo cerca de la Catedral del Pilar tenemos aquí este otro edificio religioso que tiene una curiosidad. Si lo observan bien, podrán apreciar que esta torre del campanario se encuentra
no en línea recta, sino está torcida, tiene cierto ángulo de inclinación. Y me recuerda un poco a la Torre de Pisa, aparte, bueno, de su imitación del estilo mudéjar. Si alguien sabe a qué se debe esto, por favor que me lo deje en los comentarios. Y aquí tenemos el puente de piedra, ubicado no muy lejos de la actual Plaza del Pilar, y que tiene orígenes ya desde tiempos romanos. Sin embargo, esta construcción que ven aquí data de los años 1400, que fue cuando se construyó, y posteriormente, ya durante las guerras napoleónicas, sería parcialmente demolido por las tropas francesas en su huida de Zaragoza, para impedir que las tropas de Aragón les persiguieran en su huida. Ya encontramos el pórtico de leones, que preside las entradas del puente de piedra desde los años 1990 y que son el símbolo de Zaragoza concretamente. Aquí se puede tener vistas del paseo del río Ebro que circula por la ciudad. Con pasos diferenciados de peatones, aquí para que se vea bien. Aquí se ve la torre de la SEU. El disco de la canción de Buenos Aires, chica jovencita. Y aquí vemos una imagen de la Catedral del Pilar de Zaragoza. Y esto ha sido todo sobre Zaragoza, pero no sobre las tierras aragonesas. Si te ha gustado este video, por favor, dale un like, suscríbete al canal, compártelo y sigue la saga que hago sobre Aragón. Muchas gracias.